El acta de la sesión 49 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 50 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta y señores diputados, primero una aclaración. Los comités de la Cámara de Diputados fijaron horarios para el funcionamiento de las comisiones los días lunes. Cualquier cambio que las comisiones quieran efectuar a esos horarios prefijados necesitan de la autorización de los comités. Por eso es que se había planteado anteriormente en la comisión que esta sesión empezara a las 12 del día. Pero los comités nos dijeron, o el secretario general de la Cámara de Diputados, no, porque solamente la autorización es de los comités. Esa es la razón que hubiéramos tenido que variar en el horario de citación. Y segundo, señora Presidenta, de los invitados se ha recibido una nota del presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEPI, don Héctor Marín Rosell, mediante la cual se excusa por no asistir a la presente sesión, dado que residen en la primera región de Tarapacá, comuna de Iquique, y la Subsecretaría de Derechos Humanos no cuenta con fondos para proporcionarle los pasajes y estadías en la capital. De las otras personas no hemos recibido confirmación, salvo del señor Vinicio Poblete, que está en la parte final ahí, que está presente ya acá en la corporación. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Ruego a los señores diputados y diputadas adoptar acuerdos sobre documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. Diputado Jiménez. Presidenta, lo que pasa es que usted nos envió un listado de las audiencias pendientes. Encuentro muy bueno que hayamos, digamos, comenzado con estas sesiones los días lunes para ir disminuyendo esa lista de espera que hay de audiencia. Pero yo le quería pedir a usted que, en el fondo, siento que las audiencias están enfocadas por tema y no por gravedad. Yo creo que debiéramos, por ejemplo, le conversaba con el secretario, yo pedí, o sea, ellos pidieron a través mío ser recibido acá, que es un tema muy grave de un joven que falleció de la Marina en Talcahuano, y que ellos llevan esperando no sé cuánto tiempo, pero según ellos hay una negligencia ahí de parte de la Marina en la muerte de su hijo, y quieren plantearlo acá en la comisión. Entonces yo le pediría que pudiésemos recibirlo a la brevedad. Porque... ¿Cuál es el nombre de...? Sí, el secretaría lo tiene, yo se lo... ¿Pero se acuerda usted el nombre? Ahora no recuerdo, pero el caso que salió en Talcahuano está en el listado, que salió en la prensa, todo. Fue un caso bien traumático ahí en la región. Sí, después yo se lo paso directamente. ¿Ah? Eso nomás, Presidenta, gracias. Ya. Ofrezco la palabra. Bien. Esta sesión fue citada con el objeto de recibir en audiencia a las siguientes personas y organizaciones: a la presidenta de Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, señora Alicia Lira Matus, para analizar los proyectos de ley sobre derechos humanos que están pendientes en el Congreso Nacional y otras materias. Respecto a esto, el secretario señala que no hubo respuesta de su venida. 2, a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en la región del Maule, señora Mirna Troncoso, para que se refiera a la situación de la ex colonia Dignidad, hoy Villa Baviera, que en la actualidad opera con un centro turístico que lucra con el horror, financia la defensa de los criminales alemanes y sigue ocultando información a la justicia, a las víctimas como al Estado chileno. Señala el secretario que no respondieron a la convocatoria. 3, a la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos, AFEPI, para informar el estado de causas y nuevas denuncias ante el Ministerio Público sobre hallazgo de osamenta. Señala el secretario que hizo llegar su excusa que ya todos escuchamos. Y 4, recibimos entonces al señor Vinicio Poblete para que exponga sobre el caso de su padre, Vinicio Antonio Poblete Vilches, al cual el Estado chileno vulneró los derechos a la vida e integridad personal,
que falleció en el Hospital Sotero del Río por falta de atención y para referirse al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días. También así. ¿La persona que la acompaña tiene? No sé, le vamos a preguntar al tiro. Ya. Este es el caso que estaba planteando Ya. el diputado Jiménez. Sí. ¿Tú quieres señalar algo? ¿Ya? Sí. Sí. Ya. Don Vinicio, muy buenos días. Le solicitamos a usted que se pueda presentar, también presente a quien le acompañe para que pueda exponer. Hay que encender el... ¿Ahí está sentido? ¿Eso? Sí. Leila. Buenos días, señores parlamentarios y señora presidenta de la comisión. Ella, mi hermana Cecia Poblete, somos los únicos dos sobrevivientes de una familia entera. Hemos luchado 18 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por encontrar justicia por la muerte de mi papá, la cual se nos negó en Chile. Habiendo dos médicos con orden de detención por el delito de homicidio en la muerte de mi papá, la policía se negó a detenerlo, cerraron el caso y tuvimos que recurrir al sistema interamericano buscando justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 11 meses notificó al Estado de Chile que habían violado gravemente los derechos humanos en la muerte de mi papá. Debido a la muerte de mi papá se desencadenaron puras desgracias en mi familia, murió mi madre de pena, se sentó fuera de la casa, nunca se levantó, no quería vivir, dijo, no quiero vivir en un país donde no hay justicia. A los 11 meses mi mamá cayó en una depresión, a los años 11 meses mi mamá cae en una depresión y le da un cáncer terminal y murió. Después muere mi hermanito que es inválido, que vivía llamando a mis papás. Ha sido terrible lo que hemos pasado de un sufrimiento a otro. Y el Estado fue notificado hace 11 meses de que fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual el Estado de Chile hasta el día de hoy no ha cumplido la sentencia internacional, ha obstaculizado la sentencia. Primero nos citaron a la Cancillería, a mí y a mi hermana, y dijeron que lo iban a pagar la indemnización y con subsidios para casa, cuando los subsidios para las casas son gratis para los chilenos, y a nosotros no estaban vendiendo como víctimas, no estaban vendiendo los subsidios. Como nosotros no aceptamos eso, nos negamos a aceptar los subsidios, con qué querían pagarnos las indemnizaciones. Llegaron y llamaron al obispo de San Bernardo, una persona del Ministerio de Justicia, presionando lo que aceptáramos 3 millones cada uno. Como yo no lo acepté, dijeron que eran $15.000 cada uno que aceptáramos, y esa no era la indemnización de la Corte Interamericana. Como nosotros no aceptamos lo que dijo el obispo, y el obispo dijo, sí, bueno, y si no quieren la plata, dijo, denme a mí para los comedores de la iglesia. ¿Cómo íbamos a darle la plata de 18 años de sufrimiento, donde murieron nuestros seres queridos? Ha sido terrible, y entonces el Estado de Chile empezó a obstaculizar la sentencia, llegó y empezó a buscar otras personas que estaban ajenas a nosotros, a nosotros que se habían ido del lado de nosotros hace más de 40 años. Y dicen que habían otro heredero, y este no es un caso de herencia, este es un caso de una sentencia internacional de un tribunal internacional, no que se basa en las leyes chilenas. Yo con mi hermana empezamos esta lucha joven, y ahora tenemos graves problemas de salud, no podemos asistir a médicos, porque no. En esta lucha de 18 años fue un desgaste total de nuestra vida, no hicimos nuestra vida. Mi hermana iba a estudiar en la universidad, lo cual no pudo hacerlo, porque nos basamos solo en esto, en esta lucha. Tuvimos que gastar nuestro ahorro en comprar la sepultura de mi padre, de mi madre, de mi hermanito inválido. Y todos estos sufrimientos a nosotros nos causó graves problemas de salud. Yo estoy operado de un cáncer, perdí un riñón, y el Estado no ha tenido compasión de nosotros. Vivimos de unas miserables pensiones. No podíamos asistir a médicos, y todo este tiempo lo estamos soportando, aguantando. Mi hermana debió hace tiempo haberse operado de corazón y no puede. Adelante, Negra. Ya han sido años de injusticia. Son más de 18 años
y tuvimos que recurrir a los organismos internacionales porque aquí en Chile nunca encontramos justicia y la gente del gobierno no ha querido cumplir la sentencia. Y a pesar que la muerte de mi papá quedó en la total impunidad, las personas que están involucradas en la muerte de mi padre siguen trabajando ahí con sus cargos y cometiendo los mismos delitos con otras personas más. Vivimos una historia de terror con mi padre, a mi papá lo amarraban, lo sedaban, fue una historia horrorosa que vivimos con él y eso terminó con nuestras vidas, con la vida de mi madre, con la vida de mi hermanito inválido y todo estos sufrimientos nos ha acarreado graves problemas de salud. Y sigue la muerte de mi papá en la total impunidad y esta gente del Estado más encima no ha querido cumplir la sentencia de la Corte Interamericana. Se ha negado, no ha cumplido en nada la sentencia de mi padre, en ninguna cosa. Lo han puesto un obstáculo, otro obstáculo. Y esto ha sido mintiendo, con mentira, con engaño, siempre con mentira. Y esto ha sido terrible para nosotros, ha sido una historia de terror para nosotros. Nosotros debimos haber estudiado, hacer nuestras vidas como teníamos hecho de estudiar y todo, y no pudimos hacerlo. Lo enfocamos en su totalidad para luchar por la muerte de mi padre. Y al total nunca encontramos justicia por la muerte de mi papá, a pesar de veredicto la Corte Interamericana, que la gente del gobierno no lo ha querido cumplir. Son 9 puntos de la sentencia de la Corte Interamericana que aparece en Google, donde la Corte le exige al Estado de cumplir la sentencia internacional. Y han mentido demasiado. Yo no sé por qué han tomado represalias contra nosotros, porque hay una sentencia internacional contra el Estado de Chile. Ahora bien, yo sufrí una lesión grave, ya no puedo trabajar por mis complicaciones de salud. Sufrí una lesión grave en mi pierna y estaba tirando licencia de 1 año en la Superintendencia de Seguridad Social y me dijeron que por orden de gobierno no me iban a pagar ninguna licencia. No han persiguió a nosotros. Le hicieron presentar un papel médico, después de otro y otro, y después le dijeron que presentara otros papeles médicos. Se la rechazaron, y después otros papeles médicos y volvieron a rechazar. Y esto ha sido una persecución por el caso de mi papá, y ha sido muchos años de lucha, y ha sido un desgastamiento total para nosotros. Yo digo que, como lo han hecho con nosotros, hay gente que nunca reclama, y la muerte de ellos quedan en la total impunidad, y nosotros hemos sido castigados por luchar por justicia. Eso hemos sido castigados y hemos sido perseguidos en el Estado. Ahora yo tengo miedo de ir a un hospital público, por lo que pasó con mi padre. Vimos una historia de terror. Yo tengo que operarme el corazón, tengo diabetes y tengo varias complicaciones de salud. Y nosotros empezamos jóvenes a luchar y ya estamos viejos y estamos enfermos. Estamos muriendo en vida y el gobierno está esperando nuestra muerte. Y esto nos ha provocado más daño a nosotros. Lo han aumentado nuestro sufrimiento. Ya, yo quisiera que posteriormente van a volver a intervenir, pero le voy a dar la palabra a la diputada Claudia Mix para que ella también nos va a hacer su opinión respecto al caso de ustedes. Gracias, Presidenta. Saludar a través suyo a Vinicio, a Cecia, obviamente, Vinicio y a Cecia, obviamente un relato que uno conoce de muchas otras familias, pero cada vez que uno lo escucha se estremece, sobre todo por la impotencia porque el gobierno, ustedes saben muy bien, que anunció hace un mes aproximadamente el retiro, el salirse por un tiempo, no hay un cuestionamiento respecto a la Corte Interamericana, por tanto, me quedan varias dudas. ¿Cómo va a hacerse cargo de estos casos donde ya hay resolución de la Corte del Gobierno? ¿Cómo se hace cargo con resoluciones que ya están dictadas? ¿Se va a omitir con estas resoluciones? Yo creo que hubiera sido súper bueno haber tenido presente este caso en particular, casi emblemático, cuando tuvimos al ministro, haber interpelado al mismo tiempo qué pasa en la situación de estos, por ejemplo, de estos chilenos y chilenas que están esperando una respuesta donde hay una resolución de la Corte y que en particular yo siento que hoy día no sabemos qué responder, no sabemos cuál va a ser la posición del gobierno frente a estos casos donde ya hay una resolución de la Corte. Paralelamente, Presidenta, no puedo dejar de decir que si vamos a tener este nivel de asistencia
en las sesiones extraordinarias habría que evaluarlas, porque yo estoy presidiendo en este momento una comisión al lado, que la tengo hace un mes y medio, y me encantaría quedarme el resto de la comisión, y obviamente también tengo un compromiso en la sala del lado. Entonces, creo que por respeto también a los invitados que deben contar su relato, su historia delante de una comisión completa, no debiésemos seguir manteniendo estas sesiones si no tenemos la certeza de la asistencia de los diputados y diputadas presidentas. Yo lo pongo en mesa porque en tabla, para que usted lo considere y lo conversemos el próximo miércoles, porque creo que por respeto a los compañeros que hoy día están acá, que viajaron, que hicieron un esfuerzo económico, lo mínimo que haya una asistencia razonable de colegas. Y yo no los estoy culpando, ojo, yo estoy diciendo solo que es complejo cuando hay otros compromisos anteriores, entonces hay que verificar si van a estar o no van a estar, o si van a mandar reemplazante o no, antes de llegar al acuerdo de convocar. Y mantengo la interrogante respecto a cuál va a ser la posición del gobierno en este caso. Le sugiero que mandemos los antecedentes como comisión al ministro de Justicia y que nos dé respuesta de cuál va a ser la posición del gobierno en el caso particular de esta familia. No tenemos cómo dar respuesta. ¿Le parece, Presidenta? Ya. Muchas gracias. Ya. Con respecto a lo que señala la diputada Claudia Mix, nosotros hicimos el análisis para esta audiencia y la verdad es que nos explicaba el secretario que por reglamento tenemos que partir a las 11, pero la teníamos citada para el mediodía, sí, que fue lo que nosotros planteamos, y le agradecemos también acá a ustedes, don Vinicio, su hermana, porque habían estado solicitando que esto sea cuanto antes. Ahora, lo que podamos determinar con los diputados Raúl Saldívar y el diputado Bartolú, ver también de que es importante, como esta ya es una condena de la Corte Interamericana y en este caso Chile, como usted bien señala, lo que la Corte señaló es que deben ser indemnizados. Ahora, lo que no ha ocurrido es lo que ustedes están exponiendo, de que prácticamente el Estado chileno no ha dado cumplimiento al fallo que la Corte entrega y con donde condena al Estado chileno en favor de ustedes. Por lo tanto, nosotros lo que podemos hacer desde esta comisión es hacer los oficios respectivos de consultar qué es lo que está haciendo hoy día el actual gobierno con respecto a la situación de ustedes. Y por otro lado, como bien señalaba la diputada Mix, sería importante también solicitarle al ministro de Justicia en una reunión siguiente en las cuales tal vez podamos revisar la situación de ustedes y qué es lo que ellos nos van a responder. Pero por ahora era apremiante escucharles a ustedes para que esta comisión tome conocimiento. Lamentamos que muchos de los diputados y diputadas pertenecen a demás comisiones y por los horarios que no son flexibles que se establecen, que como lo habíamos convocado para el mediodía y finalmente, como ya el secretario nos explicó, hay solamente el mandato que es poder modificarla por acuerdo del comité para que hayamos tenido la oportunidad de dar inicio al mediodía. Y personalmente le agradezco que ustedes hayan tenido la oportunidad de venir acá. Nosotros le vamos a seguir escuchando y también ustedes tienen más información que aportarnos para que podamos continuar y poder darle la respuesta que ustedes requieren. Le voy a dar la palabra al diputado Raúl Saldívar, después al diputado Nino Bartolú, después ustedes nuevamente tienen la oportunidad. Sí, gracias. Yo creo que, en primer lugar, solidarizar con la situación de la familia, sinceramente, porque es evidente que hay una situación de dolor enorme que, aún con indemnización o cualquier otra fórmula que se encuentre, hay algo que es imposible reparar, que es la vida de su padre y los males que esto le ha traído a cada uno de ustedes como familia, que en verdad son experiencias tan desastrosas que no hay forma de poder sustituir esos males por la forma familiar que traían antes. Pero respecto al tema, yo quisiera señalar que efectivamente lo que desde aquí podemos hacer es precisamente oficiar al Ejecutivo, porque entiendo que en estos casos quien ha sido condenado es el Estado de Chile. Claro.
Y siendo condenado el Estado de Chile, lo que corresponde es plantearle directamente la pregunta al ministro de Justicia respecto de cuál va a ser la posición de Chile en esta situación. Si va a defenderse ante este tribunal internacional, manteniendo la posición de los tribunales nacionales en un alegato. Señor diputado, disculpe, las condenas son inapelables. Sí, pero es que momento. Es que lo que ellos le plantearon, diputados, para que ustedes puedan, lo que ellos nos vienen a exponer, es que nosotros tenemos que hacer que esta condena al Estado chileno se dé cumplimiento. Eso, porque a ellos además la Corte ordenó medidas de reparación integral. Sí. Y esas medidas de reparación integral es que el Estado no le ha brindado a la familia. Y por lo tanto, lo que no ha hecho es cumplir esta condena y es lo que nosotros en esta comisión debemos velar. Por lo tanto, es lo que nosotros vamos a hacer, como lo señala el diputado Saldívar. Es que hay un factor nuevo y es que el gobierno está en proceso de tomar una posición distinta de la que ha tenido hasta hoy día respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el tema de fondo que está presente y que no era factor hace pocos días. Entonces, por lo tanto, por eso corresponde la pregunta al Ejecutivo. Recordemos que junto a otros países hicieron una presentación por la vía de una carta a la entidad interamericana planteando un replanteamiento de las posiciones de estos países. Por lo tanto, lo que habría que hacer, reitero, es dirigirse al Ministerio de Justicia para saber cuál va a ser la posición del Estado de Chile frente a este caso. Y o bien planteando la consulta directa qué razones ha invocado Chile para no cumplir con este compromiso que le impone la Corte Interamericana. Pero hay que hacer ese oficio y, Presidenta, yo creo que podemos tomar el acuerdo para los efectos de que ese oficio sea dirigido al Ministro de Justicia con la ayuda de nuestro secretario para los efectos de cumplir con el esquema jurídico que debe tener la pregunta propiamente tal o el planteamiento que le hagamos al Ministro de Justicia. ¿De acuerdo, diputado? Diputado Gracias, Presidenta. Nino Bartolomé. Lamentablemente en este momento no tenemos quórum, no sé si lo dejamos para que la próxima semana, el día miércoles lo confirmemos. Si me permite, diputado, el acuerdo se puede tomar hoy día, pero sujeto a la ratificación que haga la comisión en la próxima sesión. Me parece bien. Miércoles. Siguiendo con la palabra de la Presidenta. Sí. ¿Qué fecha tiene la resolución de la Corte? Hay una pregunta para ustedes, para que la anoten. Sí. Dice, ¿qué fecha tiene? El veredicto de la Corte Internacional, la sentencia. La sentencia se emitió el día 8 de marzo del año 2018 y el Estado de Chile fue notificado el día 24 de junio de la sentencia. Y como dice que el Estado de Chile se quiere salir de la Corte Interamericana, quiere decir que también sería expulsado de la OEA porque la Corte Interamericana es un tribunal internacional de la OEA. Esas son palabras que la verdad que nosotros no sabemos cuál es el procedimiento. Pero más allá de esto, de verdad que estoy de acuerdo con oficiar al Ministro de Justicia que nos dé una información para que ellos tengan respuesta. Si se va a hacer parte, si va a acatar o no va a acatar esta resolución. La verdad que es un tema muy grave porque esta resolución a muchos chilenos van a llegar a la Corte Internacional porque no tienen justicia, no tienen salud tampoco. Es un problema grave, yo no sé qué puerta se está abriendo. Pero eso es independiente porque ustedes llegan a un juicio. En segunda palabra, es que acá la diputada Mix como que el gobierno le dice la culpa a este gobierno y este es un problema de 18 años. Esa es la figura que tenemos que aclarar. Durante 18 años no le hicieron nunca justicia. Y los gobiernos de la concertación de la época, cuando fue el efecto, aquí dice que fue el año 2000, el 7 de febrero del 2001 fue el problema. Y desde el 2001 están luchando ellos como pobladores, como hijos, ¿no es cierto?, de que no tuvieron justicia. O sea, la concertación no hizo nada. Entonces, echarle la culpa al gobierno es fácil, es pegarle el día por nada. Pero de verdad es que nosotros, aparte, tenemos que preocuparnos del tema humano de las personas, no del tema político. Porque nosotros en este momento, yo por lo menos no sé qué es lo que va a hacer el gobierno con el caso de la Corte Internacional de Derechos Humanos, si va a acatar los fallos, no los va a acatar. De hecho, Chile los ha acatado todos, ha estado en las Cortes Internacionales y los ha acatado. Yo no sé por qué este caso no lo debiera acatar. No sé qué estudios estarán haciendo, no me imagino. Por eso le vamos a pedir al Ministro de Justicia que nos oficie, ¿no es cierto?, cuál es lo que es. Espera del gobierno dar resultado o respuesta a este fallo, pero de verdad que aquí hay que decirle que la gente de la concertación ha sido también
gran, ¿cierto?, malvada, voy a decir con todas sus palabras, por este efecto, ¿no es cierto?, que a ustedes no le dio apoyo en ningún momento cuando requirieron de justicia. Eso presenta. Exactamente. Nos vamos, sí, diputados, nos vamos a discutir el actuar que han tenido cada uno de los gobiernos. Nuestra misión como diputados es hacer que se cumpla esta condena, hacer que se entregue. En tabla, sí, efectivamente, este dato, porque hace 11 meses que se dictó esta sentencia. Hablan 18 años que no tuvieron justicia. Claro, 11 meses, son 11 meses, y por lo tanto lo que tenemos que hacer, como han dicho ustedes, para no entramparnos en esta discusión política que no corresponde acá, sino que tenemos que ver cómo esto se da cumplimiento. No fue culpa de nosotros que salió la sentencia en este gobierno, no fue culpa de nosotros, esperamos. Pero este gobierno no ha querido cumplir la sentencia. Sí. Y son 9 puntos 9 de la puntos. Sentencia. Tienen que mejorar las condiciones en los hospitales públicos, tratar en forma humana a la gente de la tercera edad. La sentencia son 9 puntos de la sentencia y ninguno lo ha cumplido el Estado. Además que la Corte Interamericana también señalaba hacerle el seguimiento respecto a lo que el Estado iba o no a dar cumplimiento. Por lo tanto, yo creo que también a estas alturas hay que también hacer las solicitudes respectivas para ver si lamentablemente se ha cumplido en parte o no, o se dio inicio al cumplimiento de la sentencia. Por eso que nosotros necesitamos oficiarle al ministro, en este caso de Justicia y Derechos Humanos, para ver qué es lo que se está haciendo con respecto a esta sentencia de la Corte. Sería importante que ustedes puedan seguir comentando cuáles, hubo alguna reunión, y por eso eran las preguntas que yo le pedía a los diputados y diputadas. Hemos tenido varias reuniones en la Cancillería y en el Ministerio de Justicia, los cuales no han llegado a nada. Como le había explicado, nos ofrecieron pagar las indemnizaciones con subsidios, los cuales los subsidios son gratis para los chilenos, para las casas, y a nosotros como chilenos nos estaban cobrando por los subsidios. Como nosotros no aceptamos, vinieron y llamaron al obispo de San Bernardo para que nos presionaran. Pero disculpe, en la Cancillería, ¿con quiénes se reunieron ustedes? Con don Juan Pablo Crisóstomo, porque el canciller nunca nos quiso recibir. ¿Y don Juan Pablo? Crisóstomo. ¿Quién es él? El director de la Oficina de Derechos Humanos, porque pedimos hablar con el canciller, pedimos hablar con el ministro de Salud y nunca nos quisieron recibir. Nos humillaron, no nos quisieron recibir, nos miraron en menos, porque como siempre en estos 18 años nadie nos quiso recibir. Y lo que pasa es que mi mamá murió de pena porque no encontró justicia, cayó en una depresión que nada la sacó adelante. Y mi mamá falleció y después murió mi hermana. Nosotros hemos sufrido 10. ¿Cuándo murió la mamá? Mi mamá murió 1 año, 11 meses después de la muerte de mi papá, murió en el 2003. Después en el 2011 murió mi hermanito inválido. En el 2011 se nos quemó la casa. En el 2005 me dio cáncer. Mi hermana cayó en depresión y se pegó un balazo. Tuvo 6 meses hospitalizada, batiéndose entre la vida y la muerte, porque el Estado no los tomaba en cuenta y tiene que operarse nuevamente y tiene graves complicaciones de salud. Se gatilló alrededor de la cabeza y la bala en el salir y se disparó el estómago. Ya, aparte de la reunión que se tuvieron con la oficina del director de la Cancillería, ¿con quiénes más han tenido algunas reuniones? Con el ministro de Justicia. ¿Cuándo fue la reunión con el ministro de Justicia? Hace como mes y medio. Sí, con Gonzalo Candia. ¿El de Justicia cuándo fue? Hace como 2 meses. Sí, más o menos 2 meses. Sí, también. ¿Y qué respuesta le dio él o en qué se comprometió él? Se comprometió que lo iba a subir las pensiones, que iba a pagar las indemnizaciones, que iban a cumplir la sentencia, y nada de eso han hecho. Y los 9 puntos de la sentencia de la condenación en la Corte del Gobierno no han cumplido nada de la sentencia. Pero en lo relativo han sido puros calmantes. Nada de eso, puras mentiras. Hay 2 personas de las Naciones Unidas que me han estado siguiendo este caso y me dijeron: Vinicio, la única forma que cumpla la sentencia del Estado de Chile es que usted se vaya con un letrero grande y se ponga fuera de una embajada chilena en el extranjero, van a llegar los canales internacionales y el Estado chileno va a quedar desprestigiado. Me dijo: si usted tiene que morir como su cáncer por lo que está pasando, me dijo, va a morir, dijo, luchando, y el Estado va a quedar desprestigiado en el extranjero. Y verdaderamente, señora Presidenta, lo he pensado.
He pensado viajar y ponerme con un letrero fuera de una sede diplomática en el extranjero, porque sé que aquí en Chile lo voy a hacer, me tiro huelga de hambre, van a detenerme, pero me han pasado llamando que lo haga, que me vaya al extranjero y me ponga fuera una embajada de Chile con el letrero y llame a la prensa internacional. Porque esto ya nos da para más. Esperamos 18 años por una sentencia, perdimos a nuestros seres queridos, pasamos de un sufrimiento a otro para que el gobierno no cumpla la sentencia. Han actuado con tal crueldad con nosotros, han actuado con perversidad, lo han mentido, metieron hasta un obispo para que nos presionara, para que disminuir la indemnización de la sentencia y que recibiéramos 3 millones y después dijeron $15.000 cada uno. Y esa no es la sentencia internacional, la sentencia dice bien claro, el total de los dineros son $186.000 y no es mucho dinero tampoco, porque con eso no se repara las muertes que hemos pasado nosotros hemos sufrido mucho y todo eso, los sufrimientos nos afectó a la salud, a mí y a mi hermano. Y yo estoy todo el día pensando en esto, de verdad, pensando en la sentencia, jodiéndome psicológicamente, ¿cuándo va a cumplir el Estado? Todo el día me llevo pensándome en eso, sin contarle a mi hermana, para no afectar a mi hermana, que mi hermana tiene problemas cardíacos. Todo el día me llevo pensando, ¿por qué el Estado no hace eso si somos chilenos? Mi padre le dio la vida a este país para que lo amarraran, lo eutanasiaran en el hospital Sotero de los Ríos, lo torturaron a mi padre y fue terrible. Mi madre murió debido a la muerte de mi padre. ¿En qué país del mundo hay 2 médicos con orden de detención por homicidio y se andan paseando por todo el país sin que la policía lo haya detenido? Fue terrible toda la injusticia. Tuvimos que recurrir al sistema interamericano para encontrar justicia y después de 18 años el gobierno no cumple una sentencia, han mentido. Pusieron una persona como interlocutor entre nosotros que desmitió a Gonzalo Candia. Y es una persona mala, de verdad, yo no descalifico a él, ha sido muy malo con nosotros. ¿Y quién es él? El jefe de división de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Pedí hablar con la señora Lorena Recabarren y me humillaron. Dijo, incluso la secretaria de ella, la señora... Una señora de apellido Valdés dijo, yo no tengo nada que hablar con usted. Le dije, señorita, ¿no se da cuenta que tiene una sentencia internacional? Me dijo, yo no tengo nada que hablar con usted y me cortó. ¿Por qué tanta soberbia, digo yo, si estamos de paso en este mundo? Después tenemos que darle cuenta a todo a Dios, no sé por qué han actuado con nosotros así, tomando represalias, tomando venganza contra nosotros, no cumpliendo una... La palabra, diputado. Una pregunta, hay algo que no logro estructurar como idea. Dice usted, Vinicio, que hay 2 médicos acusados de homicidio. ¿Por este caso? Sí. ¿Por un tribunal? Por el tribunal chileno. Ya. Y ¿El tribunal entonces falló a favor de ustedes aquí en Chile? Lo que pasa es que cuando la jueza... porque si están acusados es porque hay una sentencia. No, lo que pasa es que la jueza, el gobierno de aquel tiempo dijo que los médicos, lo informaron a la Comisión Interamericana cuando está en la Comisión, que los médicos están inubicados fuera del territorio jurisdiccional. Cuando yo y mi hermana los buscamos después de 5 años que estaban buscados por homicidio, estaban trabajando en el mismo hospital Sotero de los Ríos, y fuimos a hablar con la jueza y la jueza nos amenazó a mí y a mi hermana y dijo que mejor nos retiráramos porque la cárcel estaba ahí al lado y la jueza cerró el caso en forma definitiva. Yo recurrí en reiteradas veces a la Corte Suprema suplicando que reabrieran el caso en mi papá y se investigara, y la Corte Suprema se negó a reabrir el caso. ¿Pero pasó por la Suprema Sí, el caso? de hecho. El caso murió en primera instancia. Claro, No, jamás pasó a la Corte ni de apelaciones. Quisiera, diputado, que todo lo que se hizo de manera interna en el país, en el fondo a ellos no les favoreció en absoluto. No. Por lo tanto, ellos tuvieron que recurrir me imagino que primero a la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte. Y la Corte falló. Y estos son los casos que el gobierno hace poco, al hacer estos 5 países una intervención donde solicitan que la Corte Interamericana no establezca cierta declaración o informe en contra de los estados, justamente es porque de manera interna no hubo respuesta para ello y tuvieron que ir a la Corte.
pero toda esta sentencia de la Corte Interamericana tiene que aplicarse obligatoriamente en Chile, por lo tanto, es una responsabilidad que tiene que asumir el Estado de Chile y hoy día le toca a este gobierno dar el cumplimiento. Por lo tanto, usted le preguntaba por qué y con quiénes se han reunido. En la Cancillería no los ha recibido el canciller, sino que se han juntado solamente con el director de la oficina de la Cancillería. El ministro de Justicia lo recibió hace 2 meses, ustedes señalan, pero en los cuales tampoco les dio la respuesta de cómo se iba a dar cumplimiento a esta sentencia. Tercero, ustedes señalan que con la persona que lo han derivado y que es con quien han tenido mayor comunicación, es con el jefe de división de la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque no han sido recibidos por la subsecretaria Lorena Recabarre de Derechos Humanos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es oficiar a todas las partes para que ellos nos den a conocer qué es lo que se está hoy día realizando respecto a esta sentencia en los 7 puntos que ustedes señalan, porque a ellos le piden indemnización, reparación, el mejoramiento de los hospitales y las atenciones a los adultos mayores a raíz de lo que sucedió precisamente en este hospital, y por lo tanto son una serie de puntos de los cuales el gobierno tiene que dar respuesta. Por lo tanto, también nos interesa si detalladamente ustedes tienen aquí lo que la Corte, la sentencia y lo que la Corte señaló. Sería importante que nos aportaran para tener la mejor redacción de los oficios que vamos a acompañar y le vamos a solicitar. Aquí. Exactamente. Necesitamos el texto de la sentencia, Presidenta. Si le podemos dejar, porque si no, no vamos a saber cuáles son. Sí, esta es la sentencia de la Corte, son 9 puntos que le... Sí, 9 puntos. Yo le pediría, secretario, igual para registro, si los pudiera leer, por favor. ¿Qué cosa? La parte final, esta parte de la parte aquí. final es lo importante. La resolución. La resolución es la parte final. Está aquí. Por unanimidad, si se acuerda, que el Estado debe pagar la cantidad fijada en los párrafos 247, 249, 252, 253 y 259 de la presente sentencia, por concepto de compensación por daño material e inmaterial y por el reintegro de costos y gastos en los términos de los referidos párrafos y de lo previsto en los párrafos 250, 253, 259 y 262 a 267 de esta sentencia. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso en los términos del párrafo 261 de esta sentencia. El Estado debe, dentro del plazo de 1 año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al tribunal un informe sobre la medida adoptada para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 226 y 231 de la presente sentencia. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Ese es el texto de los... Sí. Para que lo puedan leer, por favor. ¿Quieren que lea todo sí, el texto? Sí, es que son 9 puntitos, esto es lo que quieren en el acto. Pero está... sí. Ahí sí. La Corte, por unanimidad, declara, primero, el Estado es responsable por la violación del derecho a la salud de conformidad con el artículo 26 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, sin perjuicio del señor Vinicio Poblete Vilches en los términos del señor Vinicio Poblete Vilches en los términos de los párrafos 99 a 143 y 174 a 176 de la presente sentencia. Segundo, el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con los artículos 26 y 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Vinicio Poblete Vilches, en los términos de los párrafos 144 a 151 y 174 a 176 de la presente sentencia. Quinto, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal,
reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana en relación con los artículos 25 y 1.1 de la misma en perjuicio del señor Vinicio Poblete Vilches en los términos de los párrafos 158 a 170 y 174 a 176 de la presente sentencia. Sexto, el Estado es responsable por la violación del derecho a obtener un consentimiento informado y acceso a la información en materia de salud de conformidad con los artículos 26, 13, 7 y 11 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio del señor Vinicio Poblete Vilches y de sus familiares en los términos de los párrafos 161 a 173 y 174 a 176 de la presente sentencia. El Estado además es responsable por la violación de los derechos a la garantía judicial y protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de sus familiares Blanca Tapia Encina, Gonzalo Poblete Tapia, Vinicio Marco Poblete Tapia y Cecia Poblete Tapia en los términos de los párrafos 182 a 193 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación de la integridad personal reconocida en el artículo 5.1 de la Convención Americana en perjuicio de sus familiares Blanca Tapia Encina, Gonzalo Poblete Tapia, Vinicio Marco Poblete Tapia y Cecia Poblete Tapia en los términos de los párrafos 203 a 210 de la presente sentencia. Por último, el Estado no es responsable por la violación del derecho a la seguridad social, de conformidad con el artículo 26 de la Convención Americana, ni del derecho a la imparcialidad judicial, de conformidad con el artículo 8 de la misma, en los términos de los párrafos 99 y 194 al 198, respectivamente, de la presente sentencia. Esos son los puntos que se señalaron, señora Presidenta. Estamos viendo y analizando el último de los invitados de hoy, porque como habíamos coordinado que esta sesión se iba a dar inicio a las 12 horas y el señor Vinicio Poblete y su hermana son quienes están exponiendo respecto a la sentencia que debe dar cumplimiento el Estado chileno y que ellos han denunciado que a 11 meses la verdad es que han sentido de que no han sido considerados ni han tenido ninguna respuesta y además sienten que de una u otra manera se le ha discriminado y no han sido escuchados. Por tanto, ellos han recurrido a esta comisión y desde acá, como no tenemos el quórum, vamos a tener que solicitar en la reunión siguiente de la comisión de revisar conjuntamente con los diputados y diputadas, porque lo que ustedes vienen a plantear es que no debiera existir más plazos para que conozcamos cuáles van a ser aquella respuesta que el gobierno va a entregar respecto a la situación de esta sentencia de ustedes. Por lo tanto, en ese análisis es lo que estábamos y nos interesaba recepcionar cuáles eran los puntos en los cuales la Corte había condenado al Estado chileno y por lo tanto también al tener esos antecedentes se van a confeccionar los oficios y eso lo vamos a tener que volver a acordar en la comisión siguiente, que es del día miércoles. Hoy día era importante que pudiéramos haber tenido más participación, dado que, vuelvo a señalar, diputados y diputadas están en diversas comisiones y por lo tanto es complejo a veces dar este cumplimiento y dentro de la semana, como se están viendo proyectos de ley, por eso también quisiera yo pedirle las excusas a ustedes que no están los 13 parlamentarios, pero también los que han venido han querido escuchar y yo creo que igual el diputado Molina de la Araucanía querrá opinar respecto de esta audiencia. Que no funciona, ahí sí. Bueno, primero saludarlo. Presidenta, estábamos convocados hasta a las 12 del día, ¿cierto? Sí. Yo entiendo que andan algunos diputados acá todavía y que pudieran permitirnos dar, digamos, el quórum necesario para
¿O eres, y no hay, es decir, aparte de ellos, tenemos alguien más que esté en nadie más? Ah, ya. Sí. El secretario nos señaló que efectivamente nosotros acordamos que a las 12 del día dar inicio a esta reunión, porque algunos venían viajando. Y a las 12 del día íbamos a empezar a recibir del número 1 al 4. Pero resulta que, como hubo un acuerdo de comité y todas las sesiones deben ser iniciadas según lo que nos indica el secretario, dice que es a las 11 de la mañana. Por lo tanto, ellos hicieron la convocatoria a las 11. Y por esa razón él llegó y nos dio explicaciones, porque todos estábamos programados para llegar al mediodía. Pero por la indicación que le hace la mesa de la Cámara, le dice que tiene que convocar a las 11 de la mañana. Y tuvimos que estar antes de las 11:15, por lo tanto le agradecemos a los diputados que estuvieron, porque si no, él nos iba a declarar que no nos presentamos. Fracasada la reunión. Entonces, por esas razones, es que igual ahora vimos 4 diputados, por lo tanto hay el quórum para adoptar acuerdos. Y en lo que estamos, ellos nos acompañaron la sentencia para los diputados que se están incorporando, y por lo tanto también tenemos mayores antecedentes para la diputada Mix planteó igual el establecer los oficios respectivos, el diputado por su parte Saldívar también, para señalar de que es importante hacerle llegar los oficios al ministro de Justicia y Derechos Humanos, porque ellos tuvieron una reunión hace 2 meses en la cual sienten que no tuvieron ninguna respuesta. Además, también se reunieron ellos con el jefe de la oficina de la Cancillería, el señor Juan Pablo Crisóstomo. ¿Cuánto es? Crisóstomo, ¿ya? Lo que fue un saludo a la bandera. Ya, entonces, y también con el señor Gonzalo Candia, que él lo ha recibido el jefe de división de la subsecretaría de Derechos Humanos, pero no le han dado la audiencia con la subsecretaria Lorena Recabarre. Entonces... Y habíamos pedido hablar con el ministro de Salud, lo cual nos humillaron, no lo quisieron recibir. Y tampoco no lo han recibido ningún otro ministerio. No. Entonces, su molestia es que a 11 meses de dictada esta sentencia, ellos sienten que el Estado chileno no ha dado ninguna señal de por lo menos quererla cumplir o iniciar el diálogo para ver y establecer el cumplimiento. Así que esas son las propuestas, y nosotros necesitamos la aprobación de ustedes. Lo otro, la sentencia, disculpe, eran las disculpas públicas con los medios de comunicación. Teníamos que escoger algún lugar donde hicieran el acto público, tampoco lo han cumplido. Ya están por cumplirse. Por ejemplo, los psicológicos ya se cumplió la gente, eran 6 meses que ya se cumplieron ya. Y no se hizo nada. Tenían que pedirnos disculpas porque habían matado a mi padre. Ya. Y hasta el día de hoy el Estado de Chile no lo ha hecho. No lo han pedido disculpas, no han hecho el acto público, nos llamaron a la prensa. Decía la Corte que en 6 meses debían mandarnos a nosotros 2 a psicólogos de forma inmediata o antes. Han pasado 11 meses y tampoco nos mandaron a médico, el Estado tampoco. Han obstaculizado esta sentencia de uno, de otro punto, siempre, y han mentido, siempre viven mintiendo la gente, no sé por qué. ¿Por qué tanta represalia hacia nosotros después que asesinaron a mi padre y lo torturaron? Es terrible lo que hemos vivido nosotros, porque perdimos a nuestros seres queridos, a mi madre y a mi hermanito inválido, esperando justicia ante un sistema interamericano, porque se lo negó la justicia en Chile. Ya, eso es lo que yo no... ¿Ofrezco la palabra, diputado? ¿Usted la tenía? No, la idea yo entiendo que es oficial, ¿cierto? En este caso, al Ministerio de Justicia, respecto justamente al incumplimiento de esta sentencia. La sentencia yo no la conozco, no la tengo muy clara, pero entiendo que hay un tema, ¿cierto?, de reconocimiento de un acto público, entiendo que hay un tema del psicológico, entiendo que la señora dice que eso al parecer se habría hecho, no sé si se hizo o no. Le entiendo al caballero que no se ha hecho nada, no se ha cumplido nada. No sé si hay algún tema económico de la sentencia, tampoco hay algo de eso. También, ¿Sí? Y tampoco se ha cumplido. Tampoco. Ya.
No, yo creo que nosotros debiéramos tomar ese acuerdo, Presidenta, de poder enviar, digamos, los antecedentes. Si hay una sentencia firme de la Corte, preguntarle, digamos, qué es lo que pasa con eso, que nos den los plazos de cada uno de los temas el Ministerio de Justicia, que es lo que yo creo que corresponde, y yo me imagino que hay acuerdo entre todos. Aprovechar justamente eso. No tiene el asesor. Gracias. Diputado Jiménez, le doy la palabra. Presidenta, excusarme pero estamos con tema de pensiones, entonces estaba dando una entrevista afuera y volví, pero estaba acá para abrir la sesión, pero completamente de acuerdo con mi colega, con la presidenta, de apoyar la petición de usted de oficiar, porque es incomprensible lo que ha ocurrido. Digamos, si hay sentencia, ¿no es cierto?, lo mínimo, ¿no es cierto?, esperar respuestas. Así que mi voto está para que oficiemos, mandemos los oficios que haya que enviar. Confiamos. Ahí sí. Ya. Entonces, establezcamos los acuerdos de los oficios al Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Acordado, ¿cierto? Sí. El de hacerle llegar los oficios también a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Y él ha estado solamente en reuniones con el director de la Oficina de Cancillería, por lo tanto debiéramos también hacerle llegar el oficio al canciller. ¿Y alguna otra sugerencia, diputado Jiménez? Como no estuve presente en la discusión, no sé, me imagino que ustedes están al tanto de lo que ha ocurrido hoy día con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta carta que envió Chile y varios países, que en el fondo hemos tenido una sesión en la Comisión de Derechos Humanos, una en la Comisión de Relaciones Exteriores. Entiendo que ahora hay una sesión especial en la sala del Senado, porque lo que yo he dicho, a mí me han dicho que no es la palabra correcta, pero yo siento que como país estamos un poco cuestionando los fallos de la Corte Interamericana. Entonces, es bien importante esto, que llega justo en un momento indicado, porque nosotros sentimos, el gobierno no lo dice así, pero que se está cuestionando de una u otra manera lo que es una Corte Internacional. Y nosotros la estamos defendiendo, y solamente era para recalcar que estamos justo en un proceso bien importante y preocupante respecto a lo que es una Corte Internacional. Yo personalmente creo en la Corte Internacional y creo que estos fallos hay que respetarlos, y como el gobierno ha dicho que la carta de ellos no es un cuestionamiento, sino es con ánimo de mejorar, bueno, una señal, yo le he dicho que esto se supera con señales, con buena voluntad, y aquí hay una buena manera de manifestar una buena disposición para solucionar. Y además la Corte el sistema interamericano le dio demasiado plazo al Estado de Chile, lo que alarga nuestro sufrimiento, porque tuvimos casi 15 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desgastándolo, pidiendo préstamos, gastando hasta lo que no teníamos. Somos de la comuna de La Pintana, nosotros vivimos en una comuna muy complicada y mala. Y después 3 años en la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana da demasiado plazo, y así como él está cuestionando los fallos de la Corte Interamericana, el Estado de Chile ha cuestionado el fallo de la Corte Penal de La Haya, no lo cuestiona porque ese fue un fallo favorable de ellos. Entonces están actuando con doble estándar, porque la Corte Interamericana es un tribunal de la OEA. Y no es justo todo lo que hemos pasado nosotros con mi hermana, que después de esperar 18 años por un fallo internacional, porque se nos negó la justicia en Chile, el Estado de Chile no está cumpliendo una sentencia, y están con intrigas, con malas intenciones. Con puras mentiras. No ofrecieron pagar las indemnizaciones con subsidios de casa, cuando los subsidios de casa son gratis, y después utilizaron a un obispo para que nos llamara y nos presionara. El obispo pensaba que nosotros no teníamos voluntad propia, dijo que nosotros éramos ovejas de rebaño de él y que teníamos que obedecernos. ¿Cómo íbamos a obedecerlo si nosotros teníamos voluntad propia? Y dijo, si no quieren aceptar este dinero, dénmelo a mí. ¿Cómo le vamos a darle el dinero de 18 años de sufrimiento a una persona que tiene hasta chofer? Y lo tengo hasta grabado. Y nosotros vivimos en la extrema pobreza. Este caso, mi hermana no pudo ir a la universidad, iba a estudiar leyes, no hizo su vida, yo no hice mi vida, nos pasamos puro en esta lucha. Todos los días me llevo pensando en este caso, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar?
Y lo otro que me dijeron esas personas de las Naciones Unidas, Vinicio, anda a tirarte en huelga de hambre fuera de la sede diplomática, poní el nombre del canciller y del presidente de la República, que son violadores de los derechos humanos, que no cumplen las sentencias internacionales, va a llegar a los canales internacionales, y me dijo ahí, el Estado dijo, ahí va a cumplir la sentencia. Y no hicimos nuestra vía por luchar por justicia. Lo enfocamos en luchar por justicia en el caso de mi padre. Yo digo, si esta gente se quiere salir de la corte, ¿y cómo la gente que quiere justicia en un país va a quedar la justicia? La gente quiere luchar en los organismos internacionales, quiere decir que va a quedar toda la impunidad. ¿A dónde va a encontrar justicia si uno no encuentra justicia en un país, en el mismo país de uno? Tiene que recurrir a organismos internacionales. Es la única forma de encontrar algo de justicia, porque en la totalidad no se encuentra justicia. Porque la muerte de mi padre quedó en la total impunidad. Y producto de la muerte de mi papá murió mi mamá, mi hermanito inválido que vivía llorando por ello. Hemos sufrido demasiado nosotros, y esta gente, este gobierno, no como decía ese diputado, no sé quién era, que decía que la concertación y esto lo otro. Pero en este gobierno, la gente de este gobierno no quiere cumplir la sentencia de la Corte. Y sabe que nos han dicho esto, puras mentiras, puros calmantes. Se han burlado y mientras están murmurando por allá, y nosotros acá lo han tomado para el juego esta sentencia. Se han burlado. Nos falta sacar un acuerdo que es el ministro de Salud. Sí. El otro oficio también, y establecerlo como acuerdo para oficiar al ministro de Salud. Sí, respecto al fallo. El ministro de Justicia, cuando estuvo con nosotros, le prometió a mi hermano, le voy a hacer que le suba las pensiones, que lo iba a recibir el ministro de Salud, mentores de promesa que nada cumplió, y nada ha hecho, puras cosas de mentira nomás. Como que un juego esta sentencia. Nosotros estamos muriendo en vía. Ahora están esperando nuestra muerte. Nosotros estamos, yo estoy luchando por un cáncer, me sacaron un riñón. Y ellos están esperando mi muerte. Eso están esperando. Yo no sé por qué tanta crueldad con nosotros si somos chilenos. Mi papá le dio la vida a este país trabajando en la aduana en Valparaíso. Era una persona de sacrificio, le gustaba hacer el bien. Y mire lo que fue a caer a un hospital público para que lo mataran. Y el doctor vino y ordenó que lo eutanasiaran. Mi mamá esperó justicia y murió. Mi hermanito, y ahora en ese camino nosotros estamos enfermos ya. Yo tengo que operarme el corazón, mi hermano está operado cáncer, y ha sido una lucha de hasta ahora, 18 años nuestra vida, y no hicimos nuestras vidas por luchar por justicia, y ha sido terrible para nosotros. Sé que somos pobres y todo, a veces no somos escuchados, somos discriminados por ser pobres, no los toman en cuenta, pero esto ha sido terrible, y con cuántas otras personas que la gente se queda. Hay un montón de casos que nosotros hemos luchado. 18 años en nuestra vida, la gente, montones de veces, hay gente que hay asesinada, que son maltratados, son torturados, y la gente se queda ahí en la impunidad, y la muerte queda en la impunidad, y los asesinos siguen cometiendo los mismos delitos, y siguen en las mismas. Y nosotros luchamos todos estos años para encontrar justicia. Si usted se da cuenta... Y esta gente del gobierno ha jugado con nosotros, ha empezado a murmurar por acá, que los prometen esto y lo otro, y puras mentiras, nada han hecho. Ni siquiera el acto público, ni siquiera el psicólogo, ni siquiera disculpas públicas que tenían que darlo, llamar todos los canales de televisión y hacerlo en algún lugar público acá. Ni la placa que le iban a poner en el Hospital Sotero Río de mi padre tampoco lo han hecho. Ni han cambiado las condiciones de los hospitales públicos tampoco. Todos los puntos de la Corte nada han cumplido. ¿Y por qué quieren salirse de la Corte? Porque son violadores de los derechos humanos. Para seguir cometiendo los delitos o peores delitos. Hay más de 2.000 denuncias del Hospital Sotero Río, el hospital que tiene más denuncias en la región metropolitana. Si ustedes pueden darse cuenta y un día pueden ir a ver cómo es ese Leticia en el Hospital de la Muerte, la morgue, gente que dejan morir en los pasillos. A mí fue terrible lo que sucedió con mi padre. Nosotros nunca hemos superado la muerte de él, jamás. Habían 6 diagnósticos distintos de su muerte. Pedimos a la justicia que sumaran el cadáver de mi papá y la justicia se negó a sumar el cadáver, nunca se negó a investigar. La justicia se negó a investigar la muerte de mi papá. 2 médicos se pasearon con orden de detención por todo Chile. Cuando un abogado de derechos humanos dijo, aquí no hay justicia, Vinicio, empecé a luchar en el sistema interamericano, no encontré justicia en Chile. Y yo no tengo, como dijo el diputado Bertolucci,
culpando a este gobierno. Yo no tengo la culpa que haya salido la sentencia en este gobierno. Yo he luchado estos 18 años. Y este gobierno ha sido un gobierno Y este cruel. gobierno ha sido un gobierno perverso con nosotros, ha sido un gobierno cruel. No sé, es un gobierno perverso, ha actuado con una crueldad contra nosotros. No han tenido compasión de nosotros. Ellos saben que nosotros no hemos podido ir a médico. Que todos, nosotros hasta el día de hoy vivimos endeudados en el banco por la lucha en este caso. Hemos luchado solos, sin la ayuda de nadie, ni un peso. Hemos pedido préstamos, hemos gastado los ahorros que tenía yo para ir a la universidad, todos los saqué. ¿Y usted qué me aconseja, señora presidenta? ¿Le haré caso a esas personas de la Nación Unida que me dicen que me haya en huelga de hambre fuera de Chile, que me ponga fuera una embajada de Chile y diga que Chile es un violador de los derechos humanos? A mí, si tengo que ir a Perú o a Bolivia a ponerme fuera de la sede diplomática en Chile, lo voy a hacer, aunque me cueste, aunque tenga que morir. Pues yo estoy luchando con un cáncer, aunque tenga que morir ahí afuera. Es muy entendible la situación que ustedes nos planteen y nosotros tenemos que en esta comisión hacer que se garantice que en este caso la sentencia se debe cumplir. Por lo tanto, a través de los oficios esperamos también ser sus apoyos en los cuales ustedes nos están planteando y como señalaba el diputado Tucapel Jiménez, va a haber una sesión especial en los cuales también nos gustaría invitarle para que al menos conozcan ese debate que se ha generado esta compleja situación donde el Estado finalmente cuestione los fallos de la Corte. Pero nosotros vamos a cumplir con el mandato que tenemos como diputadas y diputados de esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, para que ustedes también tengan la tranquilidad que vamos posteriormente a acompañarle los oficios y también la respuesta de aquellos oficios que nos interesa, que ellos son los interesados y por lo tanto nosotros, secretario, le tenemos que ir comunicando de qué respuestas nos van a entregar. Le agradecemos que hayan tenido el tiempo de habernos venido a exponer esta situación grave que ha ocurrido y por lo tanto también nosotros daremos cumplimiento a los acuerdos que establecimos hoy día. Se lo agradecemos. Le agradecemos que nos hayan recibido. Que lo hayan escuchado. O sea, qué mentira van a informar la corriente. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias a todos.